Hola, nosotros somos alumnos de la Escuela de Enfermería Florencia Nightingale, Cruz Roja Mexicana, del cuarto semestre matutino de la licenciatura en Enfermería, y a continuación les explicaremos acerca del paquete de acciones para la prevención de infección del sitio quirúrgico. Los integrantes del equipo son Coronado Vázquez Alexis, Figueroa Velázquez Marco Ray, González García Oswaldo, Cedeño Ávila América Gwendolyn, Vázquez Gómez Fátima Raquel, Vázquez Sedano Milka Hatsari y su servidora Villada Delgado Nancy. El objetivo principal es implementar el paquete de acciones preventivas para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico y contribuir a mejorar la calidad de atención y seguridad del paciente. ¿Qué es la infección del sitio quirúrgico? Pues es un proceso infeccioso que surge de la multiplicación de diversos microorganismos patógenos en la herida quirúrgica, con algunos signos y síntomas característicos, como es la dehiscencia. La dehiscencia puede incluir febrícula sin causa, dolor, rubor, calor y exudado. El exudado puede ser de tipo seroso, hemático, serohemático y purulento. Como siguiente punto tenemos los criterios de diagnóstico y clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico. Para esto es necesario cumplir con dos criterios que es el clínico y el de laboratorio. El clínico va a cumplir con los criterios clínicos sin identificar a un agente etiológico por el laboratorio, y el confirmado por laboratorio de microbiología va a ser que cumple con criterios clínicos y además se identifica al menos un agente microbiológico mediante pruebas de laboratorio. Después tenemos que se clasifican según la profundidad del compromiso de los tejidos. Estas se clasifican en infección incisional superficial, infección incisional profunda y infección de órganos y espacios. La infección incisional superficial debe cumplir con los criterios como de que se da dentro de los 30 días posteriores a la cirugía, involucra la piel y tejido celular subcutáneo. También cuenta con dolor, incremento de la temperatura local, drenaje purulento, y esta va a ser abierta deliberadamente por el cirujano. Va a juzgar la herida clínicamente para ver si está infectada y va a administrar algún antibiótico, así como va a salir el cultivo positivo a la secreción o material obtenido por punción. Después tenemos la infección incisional profunda, que esta ocurre en los primeros 30 a 90 días después de la cirugía, dependiendo del procedimiento quirúrgico, o dentro del primer año si se colocó el implante. Esta va a abarcar la fascia y el músculo. También otro de los criterios es la secreción purulenta del drenaje colocado por debajo de la aponeurosis, que la aponeurosis es una capa fina del tejido cognitivo que conecta los músculos con el hueso. Después tenemos que el cirujano la va a abrir un poco deliberadamente, va a encontrarse fiebre, dolor local, absceso o cualquier evidencia de infección, y el diagnóstico de infección por el cirujano, y va a administrar antibióticos. Y por último tenemos la infección de órganos y espacios, que esta deberá ser codificada según el órgano o cavidad afectada, y para la localización de la infección se va a asignar el sitio específico, por ejemplo el hígado, el páncreas, entre otros. Otros criterios que debe cumplir es que ocurre entre los primeros 30 y 90 días dependiendo del procedimiento. Involucra cualquier región a excepción de la incisión que se haya manipulado durante el procedimiento quirúrgico, y con uno o más de los siguientes criterios, que pueden ser secreción purulenta del drenaje, presencia de absceso o cualquier evidencia de infección observada durante los procedimientos de diagnóstico o quirúrgicos, diagnóstico de infección por el médico tratante, administración de antibióticos por más de 72 horas y el cultivo positivo de la secreción o del tejido involucrado obtenido de manera aséptica por una biopsia o de punción. Medidas para el paciente previas a la cirugía. En primer lugar, tenemos que verificar que el paciente cuente con valoración preanestésica. También es evitar someter a cirugía a un paciente con infección coexistente, pero esto se evita o se olvida en circunstancias de urgencia. Someter a cirugía al paciente siempre y cuando los niveles de glucosa sean seguros, igual que el anterior, excepto en circunstancias de urgencia. También es baño completo un día antes de la cirugía y otro más el día del evento quirúrgico, y se recomienda que sea un baño seco pero con clorexidina. Realizar higiene bucal con clorexidina al 0.12% cuando se infiera que el paciente será sometido a intubación endotraqueal durante la cirugía, pero esto iniciando 72 horas previas al evento quirúrgico.
También se debe aplicar mupirocina, que es un ungüento en la fosa nasal tercio distal para favorecer la descolonización de Staphylococcus aureus en cirugías ortopédicas y cardiovasculares, ya que implican la colocación de implantes o prótesis. Y esto sí, no realizar ningún tipo de eliminación de cabello o vello a menos de que sea necesario. Y esta eliminación se debe realizar con cortadora en el tiempo más cercano al procedimiento quirúrgico y evitando el uso de rastrillos previo a llegar al quirófano. Medidas prequirúrgicas en el área de quirófano. Seguir en todo momento la política del uso exclusivo del uniforme quirúrgico. Vigilar la aplicación del protocolo enfocado en la prevención de IAS. Realizar el lavado quirúrgico con productos a base de clorhexidina del 2 al 4%. Yo les voy a explicar las medidas de prevención de infección de sitio quirúrgico en el transoperatorio. La primera es realizar la antisepsia de la piel en el sitio quirúrgico. En esta se recomienda utilizar clorhexidina del 2 al 4%. La segunda es mantener los principios de asepsia durante la cirugía. Esto para prevenir la propagación de bacterias que pudieran causar alguna infección. La tercera es verificar y controlar las constantes vitales para ayudar a proteger la seguridad del paciente. La cuarta es evitar la hipotermia. Tenemos que valorar el uso de soluciones intravenosas tibias mayores a 500 mililitros a una temperatura más o menos de 37 a 38 grados centígrados y el uso del colchón térmico. La quinta es mantener los niveles de glucosa en sangre entre 110 y 180 miligramos sobre decilitros, esto especialmente en pacientes diabéticos, en cirugías cardíacas y múltiples comorbilidades. En la sexta es aplicar segunda dosis de acuerdo con el protocolo de profilaxis antimicrobiana que se lleve a cabo en la unidad hospitalaria. Este solo en caso de cirugía con tiempo prolongado o una pérdida mayor de 1.5 litros de sangre. La séptima y última es para la prevención de IAS por infección de sitio quirúrgico, realizar la valoración y clasificación de la herida quirúrgica en cirugía. Esta la vamos a clasificar como limpia, contaminada o sucia. Esto para identificar los cuidados específicos que se necesitan para la herida quirúrgica. Medidas posoperatorias en recuperación. Mantener temperatura no menor a 35.5 centígrados. Medidas posoperatorias en hospitalización. Promover la suspensión de antibiótico profiláctico dentro de un máximo de las 24 horas del posoperatorio. Esto para evitar el uso innecesario de estos antibióticos. Descubrir la herida hasta las 24 a 48 horas del posoperatorio. Antes de manipular la herida, realizar una higiene de manos y utilizar guantes estériles. Proteger la herida quirúrgica antes y durante el baño del paciente y preferentemente se recomienda el uso de baño seco con clorhexidina. Esto también nos va a ayudar a evitar la exposición a la humedad. Realizar la curación de la herida quirúrgica con técnica antiséptica, uso de material estéril y uso de antisépticos. Retirar en el menor tiempo posible los drenajes quirúrgicos, esto para evitar una mayor exposición. Registrar y notificar la evolución diaria de la herida quirúrgica. Realizar toma de cultivo ante la sospecha de infección del sitio quirúrgico. Como ya antes mencionado, una de las características sería la dehiscencia. Bien, ahora hablaremos sobre las precauciones estándar. El lavado de manos es la precaución estándar más general que podemos encontrar, ya que siempre se nos indica que antes y después de cualquier procedimiento hay que llevar a cabo el lavado de manos. También antes y después de estar en contacto con el paciente o de su entorno, ya que este método es el más efectivo para prevenir la transmisión de agentes patógenos asociados a la atención de salud. Otra de las precauciones estándar es el uso de guantes. Estos se deben utilizar no estériles cuando se toca sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones y material contaminado. Así también cuando se va a tocar mucosa o piel no intacta. Es importante mencionar
que hay que lavarse las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. El uso de EPI o bien el uso de equipo de protección personal debe basarse en la evaluación de riesgos y el grado del contacto previsto con sangre y fluidos orgánicos o agentes patógenos. Como la definición lo dice, hay que evaluar el factor de riesgo para saber qué equipo de protección personal hay que utilizar. Todo esto a medida del grado de peligrosidad que se encuentra el paciente o su carga viral o su carga bacteriana o qué tan contagioso es la patología que tiene el paciente para así tú poder decidir qué tipo de protección personal vas a necesitar. Ahora, la salud laboral se refiere a tener mucho cuidado con objetos punzocortantes. Es decir, nunca reencapuchar agujas usadas y desechar todo el material cortante y punzante en contenedores apropiados que deben situarse cerca del área. A lo que se refiere es que utilicemos de forma adecuada las normas del RPBI. Acciones generales. Medidas para el sitio quirúrgico. 1. Llevar a cabo en todo momento el protocolo universal de la cirugía segura antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico. 2. La profilaxis antibiótica perioperatoria se emplea preferentemente para procedimientos limpios contaminados, pero también puede hacerse para procedimientos limpios. El uso de esta profilaxis no debe exceder de 24 horas después del procedimiento quirúrgico. 3. Se debe contar con todos los insumos indispensables para el cuidado del paciente programado por un evento quirúrgico, es decir, antiséptico, material y todo el equipo estéril. 4. Se debe corroborar la existencia de presión positiva dentro del área de quirófano y se debe contar con un filtro de aire. 5. Vigilar la aplicación y realización de la desinfección del área quirúrgica de acuerdo con el protocolo establecido en la unidad médica. Es decir, que a la zona blanca se le haya sometido a un procedimiento de desinfección total. 6. Vigilar la aplicación del protocolo de trazabilidad del material e instrumental quirúrgico por parte de la jefa o del jefe de central de esterilización y quirófano. 7. Vigilar la aplicación del protocolo para el manejo de soluciones antisépticas. 8. Verificar la evidencia documental de la indicación de procedimiento quirúrgico por parte del cirujano. 9. Contar con un protocolo para la prevención de infecciones relacionadas al sitio quirúrgico. 10. Dar seguimiento al estado clínico del paciente y vigilar para la prevención de infección en sitio quirúrgico. También reportar complicaciones relacionadas a la infección en sitio quirúrgico. Y finalmente, realizar higiene de manos y usar guantes estériles siempre que se manipule la herida quirúrgica. A continuación les hablaré del tipo de aislamiento estándar y por contacto. En el estándar, para la mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico causada por bacterias comunes de la piel o flora del paciente con estafilococo dorado, mejor conocido como Staphylococcus aureus, no se requiere aislamiento estricto. Solo se aplican precauciones estándares, como lavarse las manos antes y después del contacto con el paciente, usar guantes al tener contacto con sangre y líquidos corporales del paciente, usar mascarilla y lentes en procedimientos que generen salpicaduras y aerosoles de sangre y líquidos corporales. También tenemos que usar bata impermeable en procedimientos que generen también las salpicaduras y uso de recolectores para punzocortantes y demás. Hay algunas excepciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Si las infecciones del sitio quirúrgico son causadas por un microorganismo multiresistente, como lo son el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, las enterobacterias productoras de BLEE y KEPC, el Acinetobacter baumannii, que es multiresistente, en esos casos sí se aplican precauciones de contacto, además de las estándares. Las precauciones son lavado de manos antes de usar guantes antes del contacto con sangre, líquidos corporales del paciente infectado con microorganismos fácil de diseminación o resistentes, usar mascarilla, gorro y bata al realizar procedimientos invasivos o con riesgo de contaminación. Es preferible que cada habitación sea asignado por paciente.